prepararnos para oír la palabra de Dios. Vamos a tener un buen orden para que el Espíritu Santo administra. Todos vamos a estar muy quietecitos, muy tranquilos, porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y yo, como siempre les digo, si se pierden alguna parte, no van a entender todo el mensaje. No se distraiga por nada. Si necesita ayuda con sus niños, pues ya saben, pídanle ayuda a los hermanos, porque debemos estar en muy buen orden. Vamos a aprender en esta preciosa tarde acerca de algo muy importante. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer solamente 2 versículos en esta mañana, en esta tarde. Y es el versículo 35 del capítulo 1 y versículo 36. Seguimos con nuestro estudio intensivo del libro de San Juan. Estamos apenas en el versículo 35 y 36. Y dice así, de esta manera, en el nombre de Jesús. El día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Vamos en esta ocasión a aprender acerca de la doctrina del Cordero de Dios, o del Cordero que quita el pecado del mundo, a través de la Biblia. Y es muy importante, muy necesario, escuche bien, que nos detengamos aquí, solo aquí, porque creo que tenemos mucho que aprender acerca de la doctrina del Cordero. La razón es porque la doctrina central de la Biblia, la enseñanza central de la Biblia, el tema central de la palabra de Dios y la enseñanza más importante y más profunda que encontramos en la Biblia es el Cordero de Dios. Porque la Biblia enseña de una forma progresiva esta enseñanza, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y a través de la Biblia vemos esto de una forma y una alineación perfecta, con una armonía perfecta sobre el Cordero de Dios. Y vemos aquí que Juan, por primera vez, escuche bien, por primera vez en toda la historia de la Biblia, y por primera vez en el transcurso de miles y miles de años que habían transcurrido antes, está diciendo: Él es el escogido de Dios, Juan el Bautista, para identificar al Cordero de Dios. Y Juan públicamente, delante de todos, está diciendo que el hombre que estaba frente a él era el Cordero de Dios, después de que lo había bautizado. Y para entender por qué Juan le llama el Cordero de Dios, tenemos que ir hasta el principio. Vamos a hacer un recorrido histórico, bíblico, de miles de años. ¿Están listos para aventurarse conmigo? Pues vámonos al libro de Génesis, capítulo 4. Aquí encontramos por primera vez el Cordero en la Biblia que sacrificó a Abel. Y en esta ocasión, o en esta porción de la Biblia, encontramos la necesidad de un Cordero. Dios demanda desde el principio que cuando se acercara el hombre a Dios, cuando el hombre quisiera tener comunión con Él,
el hombre pecador, para poder allegarse a un Dios santo, no se podía acercar sin derramamiento de sangre. Era de vital importancia esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la palabra de Dios, vean ustedes la importancia de esto, donde dice, y casi todo es purificado, versículo 9, 22, según la ley con sangre. Quiere decir que si no existía ese derramamiento de sangre, no había remisión. Entonces encontramos en Génesis 4, primeramente, la necesidad de un cordero. Y era necesario que existiera un sacrificio para que el hombre tuviera contacto con Dios. Entonces encontramos primeramente la necesidad de un cordero. En Génesis 22 encontramos, número 2, la provisión del cordero. Aquí encontramos que era Dios quien tenía que proveer el cordero. Cuando Abraham estaba ya listo, ya preparado para ofrecer sacrificio a Dios, pero ¿qué dice la Biblia? No tenía un cordero. ¿A quién tenía allí para sacrificar? ¿Mande? A su hijo. Y por eso es que notamos en la Biblia que cuando su hijo le preguntaba, todo bien, papi, todo listo, todo perfecto, todo preparado, pero ¿y el cordero dónde está, papi? Dios proveerá, hijo mío. Impresionante lo que sucedió con Abraham. Por eso, aquí encontramos, número 2, decíamos, la provisión del cordero, que era algo muy importante, que Dios tenía que proveerlo de alguna manera. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, notamos cómo este cordero lo proveyó Dios. Y dice el apóstol, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Dios proveyéndonos un cordero para poder encontrar el perdón de nuestras vidas. Entonces notamos la provisión del cordero. Y en Éxodo capítulo 12 encontramos la inmolación del cordero. O sea que el cordero tenía que morir para que pudiera alimentarnos. Era de vital importancia, muy importante, que el cordero fuera inmolado, sacrificado, hecho cenizas para rociarlo sobre las personas que necesitaran la ayuda de Dios. Y en Levítico 16 encontramos el carácter del cordero. Y tenía que ser, dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación. Debía de ser un cordero perfecto, que no estuviera manchado, que fuera sano, que fuera limpio, porque era necesario que fuera y tuviera esas características para poder ofrecerlo a Dios. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, tentado en todo según nuestra semejanza, pero era un cordero limpio.
viendo entonces a través de esta enseñanza que cada una de esas formas en que se presentó el Cordero en el tiempo antiguo tienen una perfecta comunión, una perfecta alineamiento con Jesucristo. Cada una de esas características tenían que ver con el Cordero de Dios, que vendría personalmente para hacer un trabajo especial en esta tierra. Entonces, cuando notamos esto que encontramos en Levítico y en Hebreos 4:15, nos damos cuenta que el Mesías tenía que venir sin pecado, así como el Cordero de Levítico nos mostraba el carácter del Cordero que vendría, que sería sin mancha y sin contaminación de pecado. Y en Isaías 53 nos habla ya de una forma personalizada del Cordero. Y describe que el Cordero ya no sería simplemente un animalito, sino que sería personificado y que realmente asumiría el papel de un Cordero, y como un Cordero sería entregado en manos de sus trasquiladores. Por eso cuando Juan habla en esta porción que leímos del libro de Juan, en este capítulo 1, identifica perfectamente al Cordero. Vean ustedes entonces hasta este momento el énfasis progresivo de la enseñanza del Cordero. Número 1, dijimos la necesidad de un Cordero. Número 2, la provisión de un Cordero. Número 3, la inmolación del Cordero. Número 4, el carácter del Cordero. Y número 5, en Isaías 51, la personificación del Cordero. Y Juan capítulo 1:35, la identificación perfecta del Cordero de Dios. Ya presentado ante todo el mundo, diciendo Juan, este es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por primera vez observamos que la palabra de Dios se identifica y dice y claramente lo presenta, y lo presenta públicamente para que todos entendieran. Yo creo que Israel estaba muy identificado con lo que era realmente un Cordero, y más aquellos que tenían conocimiento de la ley de Dios entendían perfectamente cuando se hablaba de un Cordero a qué se refería, cuál era la función, qué era lo que sucedía, de qué manera, era sacrificado, inmolado, de qué manera era presentado en el altar de los holocaustos. Al presentar a Jesús estaban diciendo, este es el Cordero personificado que a través de los siglos venía de una forma progresiva, manifestándose para que llegara el momento en que sería presentado ante el mundo y el mundo pudiera identificarlo y entender que este era el que venía a hacer precisamente el trabajo de redención más importante en toda la vida de la historia humana. Qué precioso es lo que Dios hace. Bendito su glorioso y santo nombre. En Primera de Pedro capítulo 1, vean ustedes algo interesante que el apóstol Pedro dice. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado, oigan ustedes, desde antes de la fundación del mundo, o desde antes de que el mundo existiera,
pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Aquí observamos de qué manera el apóstol Pedro resume todos los aspectos. Óigame bien, todos, absolutamente todos los aspectos que ya hemos visto del Cordero, que era destinado desde antes de la fundación del mundo, que era ordenado para traer eterna redención a todo aquel que creyera en él. Pedro lo presenta como la necesidad del Cordero, la provisión, la inmolación, el carácter, la personificación y también la perfecta identificación de este Cordero. Y en el versículo 21 dice, y agrega algo más acerca de la doctrina del Cordero, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó. Por primera vez se habla del Cordero resucitado de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Y aquí agrega la resurrección del Cordero, y esto nunca se había mencionado, pero jamás de los jamases, en el Antiguo Testamento. Solo la muerte y su obra como Cordero de Dios pudieron traer también la esperanza de la resurrección después de haber sido nosotros perdonados, después de que Dios haya hecho todo el trabajo, haya proveído un Cordero, después de que Dios haya inmolado el Cordero. Ahora nosotros encontramos que también el Cordero que fue inmolado no solamente vino a hacer el trabajo, sino que también ahora subió a los cielos y está reinando y está vivo y está presente en todo lo que pasa dentro de su iglesia. En Apocalipsis capítulo 5, vean ustedes algo muy importante que podemos denotar y la razón por la que el apóstol menciona esto. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, y he aquí y miré del medio del trono y de los 4 animales y de los 24 ancianos que estaba, oiga bien, que dice, un cordero como inmolado, que tenía los 7 cuernos, el poder perfecto, que tenía 7 ojos, la visión perfecta, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres. ¿De quién está hablando? Del Cordero que fue resucitado, de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, que reinaremos eternamente en el reino de los cielos. Gracias, Dios. Quiere decir entonces que el Cordero que fue inmolado lo encontramos sentado en el trono de Dios, con el poder perfecto, con la visión perfecta y con el Espíritu de Dios derramado sobre todos aquellos que creen en Él. Y aquí encontramos el Cordero, dice la Biblia, con toda potestad y gloria. Jesús mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo, según como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Toda potestad. Y no habrá maldición en el cielo, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le seguirán. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Allí ya no habrá más noche, no tiene necesidad de lumbre, porque el Señor Dios los alumbrará y
y reinarán para siempre jamás. Para siempre jamás. Quiere decir entonces que encontramos aquí el reino eterno. Escúcheme bien, el reino eterno del Cordero de Dios. Y aquí es donde está la gran profundidad para poder entender lo que Juan estaba diciendo. Un ambiente que venía progresivo, que venía perfectamente bien delineado a través de la Biblia, pero que culminaría entendiendo y conociendo la función de Dios como nuestro Cordero, como el que hizo posible el perdón de nuestros pecados. Vemos entonces una sincronización perfecta en la Biblia. ¿Quién pudo poner en cada uno de estos autores de la Biblia una unidad y una sincronización tan perfecta del Cordero de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Solo lo pudo haber hecho Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 25. Vayan ustedes conmigo al libro de Romanos, donde dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero, óigame bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el Cordero inmolado, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos habla precisamente acerca de la propiciación. Y esto es una palabra clave, porque si no sabes lo que significa propiciación, no puedes enseñar la Biblia, la palabra de Dios. A quien puso Dios por propiciación, a Cristo. ¿Qué es entonces propiciación? Y esto es que Cristo viene en mi lugar y se sacrifica. Y ese lugar que detiene el castigo, que detiene la ira de Dios en mi contra y paga por mí, para que la muerte, para que el pecado ya no se enseñoree de mí. La propiciación es que Cristo toma mi lugar y se sacrifica. Y cuando Cristo es sacrificado, Él detiene el castigo, detiene la ira de Dios, detiene la condenación que estaba sobre nosotros, que estaban en contra de nosotros, y lo paga con su muerte. Y al ponerse Cristo entre mí y la ira de Dios, Cristo es mi propiciación. Cristo murió en la cruz sustituyéndonos y proveyó un cordero que toma el lugar que nosotros merecíamos. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Vean ustedes algo interesante. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en el Cordero. Y en 1 de Pedro capítulo 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por cuyo sacrificio, por cuya inmolación fuimos nosotros sanados. Isaías 53 dice que llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. ¿Cuáles enfermedades?
la enfermedad del odio, del rencor, la enfermedad de las drogas, del alcoholismo, de la maldición, la enfermedad del pecado que reinaba en nosotros inevitablemente, que nadie lo podía limpiar, que no había nadie capaz de poder hacerlo, hasta que aparece el Cordero de Dios y hace posible lo imposible, lo que no tenía remedio, lo que no servía, lo que se había perdido, lo que ya no tenía valor. Dios lo rescata para su gloria y para su honra. ¿Quién es ese? Pues somos usted y yo. Gracias, Dios. Qué gran valor realmente tiene la sangre del Cordero. Él llevó todas nuestras enfermedades espirituales en su cuerpo, y lo estaba haciendo en lugar de la raza humana. La palabra expiar en el hebreo es kafar y significa cubrir. ¿Me van siguiendo? Con mucho cuidado. En el Antiguo Testamento solo Dios cubría al pecador, no lo perdonaba. Por eso surge esta palabra que significa expiar, es cubrir. Y fue hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, allí fuimos perdonados. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, no, como dice, el Cordero de Dios que quita el pecado, lo limpia, lo quita, no lo cubre. No lo quita, o sea, no quita el pecado del mundo, sino que lo hace completamente limpio, lo limpia perfectamente. Todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que cree en Él es limpio. ¿Cuántos pueden decir, yo soy limpio en la sangre del Cordero? Cristo me limpió, Cristo me perdonó, Cristo hizo posible esto. En el nombre de Jesús, claro que sí, Él limpió mi vida para su gloria y para su honor. Y cuando Jesús hizo este trabajo, ya no hay de sacerdotes, ni de sacrificios, ni de misas, ni de esto, ni de aquello, no, absolutamente. Ya el Cordero de Dios, con un solo sacrificio, dice que hizo perfectos a los santificados. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, a los que se allegan a Él. En Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 12, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escuche usted, puede quitar los pecados. Pero el Cordero de Dios, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, versículo, ¿en cuál estamos? 12. Habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, se sentó con toda potestad y gloria, como dice Apocalipsis, en el reino de los cielos. Por eso, en la cual voluntad, dice el apóstol, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Porque ninguna sangre, escúcheme bien, ninguna sangre tenía el poder de quitar el pecado. Ninguna. Y esta sangre nos ha introducido a la presencia de Dios y a la comunión con Él. Por eso encontramos en Juan 1,
35 y 36, cuando Jesús es presentado y encontramos, he aquí el Cordero de Dios, encontramos esto, que por fin el pecado fue removido, completamente removido de la vida del hombre. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 26, Hebreos 9, 26, escuche usted: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, para el subraye deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. Nadie más. Y no hay nada más en este mundo que pueda llevarte a la presencia de Dios. Solo de Jesús la sangre. Solamente la sangre del Cordero que quita el pecado del hombre. Ni los ritos, ni las ceremonias, ni lo que hagas, ni lo que te esfuerces, no hace eso absolutamente nada. Lo único que te dará el perdón y la liberación del pecado es dejar que la sangre de Jesús, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, en el cual obtuvimos redención. ¿Qué es la redención? Es la palabra del griego lutro y significa, óigame bien, rescatar. Y no solamente rescatar, sino que significa sacar de un mercado de esclavos. ¿Ya tienen una idea? Redención, lutro del griego, rescatar o sacar de un mercado de esclavos. Y cuando dice la Biblia que siendo redimidos por la sangre de Cristo, significa siendo rescatados. Porque la Biblia pinta al mundo como un mercado de esclavos, y antes de ser redimidos, nosotros estábamos esclavizados del pecado y de la muerte. Pero dice la Biblia: y conoceréis la verdad, Juan 8, 32 al 34, y la verdad os libertará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, todo el que comete pecado, dice el versículo 34, está en esclavitud. El apóstol está hablando, o Jesús más bien está hablando, de la importancia que tiene entender la liberación que Él hizo con nuestras vidas. O sea, el Cordero de Dios es algo precioso. Todo el que hace pecado se convierte, dice el Señor Jesucristo, en siervo. ¿Qué significa ser siervo del pecado? Esclavo del pecado. Y Él dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Dios para dar buenas nuevas. Fíjese bien lo que dice: el Espíritu del Señor es sobre mí y me ungió Dios para dar buenas nuevas a los abatidos. Y si seguimos detenidamente lo que está diciendo aquí, esta porción de la Biblia, nos damos cuenta que Dios está haciendo un trabajo muy importante para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, o sea, a los que estábamos esclavizados, estábamos en el mercado de esclavos. Y precisamente de ahí fue que nos llamó el Señor. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Decía
su luz admirable. Estábamos en mercado de esclavos llenos de cadenas de alcohol, de cigarro, de inmoralidad, de robo, de odio, de rencor. Teníamos todo eso y teníamos un capataz que nos ordenaba lo que teníamos que hacer. Nos decía: ve y drógate, y lo hacíamos. Ve a tomar, y lo hacíamos. Haz esto, haz otro. Completamente, nos tenía completamente bajo su control, que nos ordenaba y al final nos mataba. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias por sus nutridos aplausos para Cristo. Son para el Señor, porque Él se merece la gloria y la honra, nadie más. Todo es para ti, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Desde el momento en que Cristo nos sacó del mercado de esclavos, en ese momento nos redimió. Escucha esto: nos redimió, nos rescató y rompió las cadenas. Él rompió mis cadenas y nos llenó de alegría. Y así como antes servíamos a Satanás, dice Jesús, ahora sírvanme a mí. Ahora presenta tus miembros para servir a Cristo en santidad. Dice Juan: todo el mundo está bajo el maligno y los cristianos estábamos viviendo en un territorio ocupado. Vosotros, dijo Jesús, ya no sois del mundo, ahora me pertenecen a mí. Ustedes son míos. Para gloria mía los crié, los formé y los hice y los rescaté de ese lugar donde se encontraban, para que me sirvan, para que testifiquen de mí, para que sean la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, y el que me sigue a mí no está en tinieblas. Las tinieblas ya no son parte de la vida de los hijos de Dios. Ahora andamos en luz. Ahora somos la luz de Dios en este mundo. Y mi reino, dijo el Señor, no es de aquí, no es de este mundo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 22, vemos en el versículo 1, después de esto, dice: Juan me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella y de la una de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. O sea, vemos aquí el Cordero de Dios reinando por toda la eternidad. Tenemos segura confianza con Dios. Y nos damos cuenta que a través de esto vemos cómo la necesidad del Cordero, la provisión, la inmolación, el Cordero, la identificación, la personificación, y ahora reinando en el reino de los cielos. Y no solamente esto, sino que nos dijo a nosotros, nos lo prometió,
antes de partir de esta tierra, voy a prepararle un lugar allá en el cielo, para que allá donde yo estoy reinando, ustedes también se vengan conmigo. ¿Cuántos quieren irse con Él? Yo quiero irme con Él a reinar por toda la eternidad, allá en ese lugar donde Él está. Pónganse de pie en esta tarde. Muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad. Yo espero